Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Uncal, especialista en neuromodulación y en neurofeedback. Y hoy me gustaría hablar sobre cómo es un cerebro sano, para tener un punto de partida, ¿no? Entonces, para poder hablar de cómo es un cerebro sano, lo primero que tenemos que hacer es hablar de lo que son las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales es la actividad eléctrica del cerebro. Cuando el cerebro, bueno, se activa o se inhibe, digamos, sus neuronas van disparando pequeñas señales eléctricas que cuando se suman, pues se pueden registrar con el aparato indicado, lo que sería un electroencefalograma, ¿no? Y entonces estas ondas se pueden dividir en varias clases según si son ondas más rápidas, que es cuando el cerebro se está activando más, y ondas más lentas, que es cuando el cerebro está más relajado. Veremos, por ejemplo, entonces que hay distintos tipos de ondas que me gustaría mostraros cómo se ven más o menos en vivo, ¿no? Esto que estaríamos viendo aquí sería lo que se vería, bueno, durante una sesión de neurofeedback, por ejemplo, cuando están haciendo un electroencefalograma. Y lo que vemos aquí es, digamos, la actividad eléctrica del cerebro en general, que esta no es real, es grabada o es una simulación. Sería la línea más bonita, más finita. Y luego vemos los distintos tipos de onda, ¿no? Vemos unas ondas que son más lentas, porque vemos que tienen como unos ciclos más largos, que son las ondas lentas. Y a medida que subimos vamos viendo que hay ondas mucho más rápidas, ¿no? Entonces veremos cómo estas ondas lentas se relacionan con algunas cosas y las rápidas con otras, ¿no? En este caso, las más rápidas, si vamos a empezar por las más rápidas, tendríamos las ondas de tipo beta, que son las que bueno, las que aparecen en ciertas zonas del cerebro cuando estamos haciendo un esfuerzo para pensar en algo, para resolver un problema matemático. Por ejemplo, estarían presentes en el lado izquierdo, sobre todo aquí enfrente y también por atrás, cuando estamos organizando cosas o cuando estamos muy emocionados, a lo mejor estarían más activas aquí estos lados de los temporales, ¿no? De los lados de la cabeza. Luego tendríamos a las ondas beta que están más relacionadas con la concentración, con la focalización, porque son un poquito más lentas que las beta estas rápidas, ¿no? Y luego las high beta, que es cuando estás activado, tienes mucha tensión muscular, pues también son la parte de las ondas rápidas. Este es interesante porque tiene que ver con la concentración y la atención. Y este gato así totalmente enfocado, totalmente listo para cazar, estaría activando en ciertas zonas de su cerebro estas ondas low beta, ¿no? Que le permitirían estar allí en lo que se llama el ritmo somatosensorial, así súper concentrados, ¿no? Luego tenemos las ondas delta, que son las del sueño más profundo, las tetas o theta, que son de la relajación profunda, que son estas que son más lentas, ¿no? Que son las que digamos que eran más lentas. Y las ondas alfa, que son aquellas ondas que están relacionadas con estar en un estado como de reposo, pero sin dormirse, ¿no? Como alerta, pero sin pensar realmente en nada, sino como meditando, ¿no? Con la mente, bueno, con la mente abierta a percibir las cosas que hay, pero de una manera relajada, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, otra cosa importante para entender un poco más el funcionamiento del cerebro es que dependiendo de la región del cerebro, esto es como un mapa del cerebro que hizo este señor que se llama Brodmann hace tiempo y que realmente es, bueno, es maravilloso porque él nos dividió el cerebro en un mapa en donde podemos ver dónde está cada cosa, donde por ejemplo hay zonas que están relacionadas con la memoria, con la atención, con la percepción visual, con los sonidos, con los olores, todas estas cosas, ¿no? Entonces nosotros basándonos un poco en las ondas cerebrales que vimos anteriormente, que es como la actividad que está ocurriendo en el cerebro en ese momento en vivo directo, y la región donde esa actividad está ocurriendo, podemos saber cómo está el cerebro de esa persona. Si esa persona está relajada, si está activada, si está nerviosa, si está concentrada, si está más bien desconcentrada, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, nosotros podemos decir que un cerebro sano se caracteriza por distintas cosas, ¿no? Que por ejemplo son, o por ejemplo no, que son en concreto, tiene que ser flexible, tiene que pasar de forma rápida y adaptarse desde cuando necesitamos que se active a cuando está en reposo, ¿no? Estar a lo mejor así
listos para actuar y de repente que venga una idea y rápido se active, pero que luego se pueda también volver a poner en reposo para que pueda descansar y recuperarse. Tiene que estar bien comunicado, es decir, sus distintas partes, todas estas partes que veíamos atrás, que serían los hemisferios, tienen que funcionar bien tienen que estar bien comunicadas para que puedan, para poder hacer distintas cosas que necesitamos, por ejemplo, leer o realizar una actividad como escribir o cosas, o leer, o esto mismo que estoy hablando y diciendo, ¿no? Todo necesita una coordinación. Entonces, estas regiones necesitan, digamos, muchas de ellas actuar de forma conjunta y otras a veces tienen que apagarse para que otras puedan actuar de una forma más libre, ¿no? Entonces, toda esta flexibilidad, que estar bien comunicado, ir coordinado, es lo que te da que el cerebro funcione mejor, ¿no? Y bueno, por lo que se sabe, la actividad rápida, esta que veíamos en las ondas teta, perdón, de las ondas beta, de las que eran muy rápidas, las gamma, estas que veíamos que eran así muy frecuentes, muy rapiditas, estas se supone que tienen que tener mayor presencia en la parte frontal del cerebro, donde está todo lo que tiene que ver con la planificación, con la dirección de la atención, bueno, con una serie de procesos que necesitan que estemos allí activados. Mientras que en la parte de atrás debería haber ondas más lentas, ¿no? Ondas como la beta, la alfa, las delta, las ondas que nos ayudan a estar más relajados, ¿no? A poder relajarnos y ponernos en este modo de recuperación, relajación como en stand-by, como cuando un televisor se pone en stand-by o en un estado de esperar, pero para recuperarse, ¿no? Cuando estamos durmiendo, que lo que hace es recuperarse. Por otro lado, también se supone que el lado izquierdo debería estar más activado que el derecho, ¿no? Y que debería también en general en el cerebro haber más ondas lentas que de otro tipo, ¿no? Porque estas son las ondas que tienen que ver con transportar la información, con recuperarse, con integrar la información que vamos percibiendo por los sentidos durante el día, ¿no? Por eso es que en el sueño ellas predominan, porque ayudan a recuperarse el cerebro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si el cerebro está realmente actuando como tiene que actuar, ¿no? Una de las formas de saberlo, que además es muy novedosa, es el registro mapeo cerebral que QEEG, que significa, esto significa electroencefalograma, y la Q esta es de quantitative, es de cuantitativo. ¿Por qué? Porque a través de una serie de estadísticos lo que se hace es saber si esa actividad de este cerebro se parece o no a la actividad de un cerebro sano, ¿no? Entonces a la persona se le pone un gorrito como un electroencefalograma que le registra su actividad cerebral y esa actividad cerebral, este programa estadístico, la compara con un cerebro sano de un niño, por ejemplo, de esta misma edad. Y entonces nos arroja estos mapitas tan bonitos y coloridos que tenemos aquí, ¿no? En donde podemos ver por distintos colores si esto se acerca al cerebro sano o no, si ese cerebro se acerca al cerebro sano o no. Entonces, las regiones verdes son las regiones que estarían cerca de lo normal, mientras que las regiones que están en rojo o que están en azul son regiones que no tienen una actividad normal, que tienen una actividad en el caso del azul por debajo de lo que se espera y en el caso del rojo por encima de lo que se espera. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Lo que hacemos con esta información es hacer un entrenamiento, ¿no? Ya, un momento. Es hacer un entrenamiento con el neurofeedback para conseguir que estas cabecitas y estos se pongan lo más verdes posible, ¿no? Que se acerquen más a lo que se espera para el cerebro sano. Al igual que en este caso lo que tenemos aquí son conexiones entre las distintas regiones del cerebro. Entonces, mientras más líneas rojas haya, quiere decir que esas zonas no están funcionando bien coordinadamente porque están como demasiado eh, rígidas, ¿no? Si se mueve una, tiene que moverse porque sí la otra. Y el cerebro, para ese cerebro, si recordamos, no es bueno hacer esto, ¿no? Tienen que tener independencia las áreas del cerebro para poder funcionar bien. Con lo cual, mientras menos líneas rojas o menos líneas azules, que sería que las áreas están desconectadas, mejor. Entonces, bueno, a través del entrenamiento con el neurofeedback lo que se hace es intentar que se acerque, digamos, a, a lo verde o en este caso a lo blanco. En estos mapas lo que podemos ver es que hay regiones que son blancas, que serían las que son más cercanas a lo normal, al de individuos sanos, y las regiones rojas o las regiones verdes estarían hablándonos de exceso de actividad y de déficit de actividad. Entonces, bueno, después de 18 sesiones con el neurofeedback,
comparamos cómo estaba el cerebro antes y después y se pueden ver cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay un exceso grande en la parte frontal del cerebro, en la región frontal del cerebro, de ondas del tipo delta, de ondas lentas. El cerebro está demasiado lento por adelante, ¿no? Por el frente. Y después de las 18 sesiones vemos cómo se va aclarando, cómo el blanco va ganando y cómo cada vez está menos rojo y más cerca del blanco, más amarillo, más verde, ¿no? Esto es un caso, ¿no? En otro caso, por ejemplo, aquí ya en el caso de que se haga el mapeo con los ojos abiertos, porque estará con los ojos cerrados, vemos cómo está aquí delta con exceso en casi todo el cerebro y aquí vemos cómo ha bajado, ¿no? Después de 18 sesiones está más blanco, está más cerca a lo que se considera normal, ¿sí? Y en este caso, pues también lo vemos. Podemos ver como aquí había una serie de líneas rojas que estaba diciendo que estas regiones del cerebro no están funcionando de forma coordinada y aquí ya han desaparecido, quedan algunas cosas, pero han desaparecido, ¿no? Igual que en este caso se puede ver antes y después, ¿no? De 18 sesiones de neurofeedback. Vale, y bueno, como siempre, si pensáis que esto puede ayudar a alguien, puede interesar a alguien o a vosotros mismos, pues podéis dejarme algún comentario, compartirlo, en fin, y que sepáis que estamos aquí localizados estas son nuestras coordenadas y que estamos encantados de responder preguntas, bueno, de ayudaros en lo que necesitéis. Vale, bueno, pues muchas gracias y espero que haya sido de utilidad. Hasta el próximo vídeo.